Claro. No, mentira. Mira, Santiago, sí. Profe, usted es re malo. Mentiras. No, pero sí vamos a hacer un pequeño repaso como para retomar y entrar en el tema. No, no es un chiste, es en serio. Pero es, Ay, bueno, parece chiste, pero es anécdota. quiero que... Bueno, se me calman. Ay, qué fastidio. Listo, chicos, entonces, ¿quién se acuerda que es el acento prosódico? Yo, ¿Quién dijo María yo? Paula. Escucho, María Paula. El acento prosódico es como, no, es un acento de pronunciación que está ubicado en la sílaba que se hace más fuerza como al pronunciar la palabra. Perfecto, María Paula, hasta ahí vas muy bien. ¿Qué palabras tienen acento prosódico? Todas. Perfecto, María Paula, muy bien. Me siento orgulloso. No, mentira. Muy bien, muy bien. ¿Y qué pasa con las tildes entonces? Se Pues- les agregan para identificar algunas palabras en el momento en que se escriben. Vale, toda palabra tiene acento, se agregan tildes solo cuando la palabra lo requiera de acuerdo a las reglas estipuladas. Hay palabras que no llevan tilde aunque tengan acento. ¿Y qué es el acento diacrítico? Démosle a Santiago como para que... Eso no es que se le pone el acento así no tenga tilde. Santiago, dijeron Ah, qué pena. Santiago. Qué pena. Pero Nicolás, muy bien. Santiago Nicolás. No, Santiago No, Daza. Carlos. Vargas. ¿Qué es el acento diacrítico, Santi? No era el de, no sé, es que no me acuerdo muy bien, el de para distinguir significados. Sí, vale, pero ¿te acuerdas a qué palabras en preferencia? Monosílabos. Perfecto, Santiago, muy bien. El acento diacrítico o la tilde diacrítica en este caso es la tilde que se le pone para diferenciar una palabra, el artículo el pronombre el, ¿sí? El verbo se, es saber de la conjunción se para escribir, y así sucesivamente. Listo, chicos, me alegra que pues tengan conocimiento. Hice esta prueba con otro curso y ni para adelante ni para atrás. Pero bueno, me alegra bastante que ustedes lo tengan medianamente claro. Vamos a entrar a ver un tema hoy en el día que de pronto a todo el mundo le puede gustar y a Santiago también. Entonces, el tema del día de hoy es la reseña crítica. ¿A qué le suena reseña crítica a ustedes, chicos? Santiago. No, solo Santiago. Sé que usted no puede hacer. ¿Qué le suena? Ay, fue por donde me metí. Perdón. Ay, Imagínense que profe. hubiera tenido unas imágenes por ahí todas raras. No. Uy, ¿cómo así? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Por qué no? Bueno. ¿Qué son La las reseñas reseña críticas, crítica, chicos? No está abriendo el documento. pues una reseña crítica no es, digamos, algo, o sea, de lo que uno deduce de algo, pero lo hace, o sea, como criticando algo en específico. Yo, o sea, Listo, vale. Dale, María la Paula, te reseña escucho. crítica no es como Perdóname, perdón, una... María Paula. Quiero que aprendan algo para toda su vida. Y lo digo con María Paula, no por María Paula, sino en general. Nunca empiecen una definición o explicando algo. No es eso que no empiecen negándose. Digan qué es. Dijo alguien, apuéstenle, ¿es o es? La reseña crítica es tal cosa. Pero si usted me da, no es eso que no es, que no, pues diciendo que no, entonces eso no es. Entonces, ¿qué es una reseña crítica, María Paula? Es que bueno, entonces una reseña crítica es eso. un texto corto Muy o, bueno, bien, muy eso, bien. que tiene, que tiene el objetivo como de especificar y dar las características principales del contenido que va a tratar.
Listo. ¿Qué lo diferencia de una reseña? Pero estás muy bien, estás súper bien. Que Si la no, reseña es en general y es más larga. listo, chicas, me encanta que tengan esas aproximaciones. Son aproximaciones lógicas. ¿Qué significa esto? Pues que uno las deduce de la palabra. Hay personas que eso les cuesta hacerlo y pues que ustedes lo puedan hacer, para mí, para mí es muy bueno, porque pues me demuestra que ustedes tienen una capacidad de análisis muy bueno. Paréntesis antes de empezar bien con el tema. A los 40 minutos se corta la clase. Si se corta la clase, o yo les digo, chicos, cortemos y volvamos a conectarnos, valga la redundancia, conéctense y vuelvan, cortemos y vuelvan a conectarse. Profe, ¿Listo? qué pena. Es que yo tengo un inconveniente, entonces a las 11:30 me tengo que desconectar. Problemas en el amor, dinero. ¡Ah! ¿A poco? Vale, listo, pero la idea es que todos se Van a puedan volver a regañar. conectar, porque yo hago el llamado a lista posterior, ¿listo? Ay, ¿por qué no ya? No, porque pues hay unos que son todos conchudos y uno llama a lista y se salen. Entonces Ah, eso pero no, pues es que. los tengo más pillados, eso, ay, Dios mío. En fin, digamos entonces, ¿listo? Pues para que lo tengan presente, no digan, el profe no mandó otro link, yo por eso no me conecté. Entonces, pues, listo, lengua castellana, 10º. Lo que decía muy bien Mariana y lo que decía María Paula también es muy cierto. La reseña crítica es ese texto breve que nos recoge la opinión, pero aquí voy a hacer una aclaración. Siempre que nos hablan de crítica pensamos nosotros que es algo malo, algo que está mal, que si yo le digo una crítica a Nicolás, Nicolás dice, no, profe, ¿por qué me hizo esa crítica? Pero la crítica no siempre tiene esa necesidad o ese sentido o esa intencionalidad de juzgar o de cuestionar negativamente algo. Una crítica también puede ser algo positivo. La crítica como tal apunta a que crítico vengo de un griego, que significa opinión. Entonces, la reseña crítica es la opinión que yo doy frente a un texto. Pero quiero que extendamos el concepto de texto no simplemente a un libro que yo estoy leyendo, por ejemplo. Me estoy leyendo este libro y digo, este es mi texto. No, texto también es una película, texto también es una obra de teatro, texto también es una obra de arte, texto también puede ser, ¿qué más puede ser un texto? Vale, digámoslo, expresémoslo como toda representación que pueda ser escuchada, vista y hasta puede ser sentida, ¿sí? Porque hay obras de arte que son más de tacto. Entonces, todo este tipo de representaciones de textos es a los que le hace una reseña crítica. Es similar al comentario, pero recae sobre otras variantes que lo vamos a ver durante la clase. Así que tengámoslo muy presente, chicos, y cualquier duda, pregunta, comentario, no duden en hacerlo. Y ya. Vamos a empezar. ¿Qué es una reseña crítica? ¿Para qué sirve la reseña crítica? Vamos a hacer una pequeña aclaración conceptual y vamos a pasar a ver cómo se hace una reseña crítica. La introducción, el resumen, el comentario crítico y terminamos con ejemplos de reseña crítica. ¿Qué autores de pronto han hecho una reseña y nos pueden aportar bastante sobre un texto? Empecemos que es una reseña crítica. Entonces, es la opinión y la interpretación personal de una lectura que se expresa por escrito. Por lo general tiende a ser un texto corto. Réplica. Tiende a ser un texto corto. Listo. Partamos de esa definición para decir que la reseña crítica por lo general es un texto no superior a 2 o 3 páginas. Hay reseñas más largas, pero en fin, o sea, la reseña debe ser un texto muy sintético. ¿Qué recoge la reseña? Cuando hablamos de reseña crítica, recoge una introducción, un énfasis o, digámoslo entre comillas, digo entre comillas porque no es la intencionalidad, recoge un resumen de la historia, de lo que usted vio, del texto como tal, y hacia el final se hace una crítica, un argumento que reitera y explica mi opinión y presenta mi opinión. Pero lo vamos a ver a continuación, lo que va a decir. Replicar un texto significa argumentarlo, comentarlo críticamente o reseñarlo críticamente.
Cuando decimos argumentarlo, ustedes, esta es mi palabra, una palabra de moda, yo siempre les digo, chicos, hay que aprender a argumentar. ¿Y qué es argumentar? Todo argumento tiene en esencia dos características, una causa y un efecto dentro de una misma oración. Eso es un argumento, chicos. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, chicos, está lloviendo, si no lleva sombrilla se moja. Mi argumento es que si usted sale sin sombrilla se va a mojar. ¿Cuál fue mi primera premisa? Está lloviendo, si no lleva sombrilla se moja. ¿Por qué se convierte en argumento? Porque tengo una premisa superior, tengo otra premisa y tengo una lógica. Siempre tengan en cuenta que el argumento tiene esa estructura. Una idea que la sustenta o la contradice otra idea y me lleva a una conclusión. Así elaboro yo un argumento. ¿Cómo reviso que el argumento esté bien? O sea, si llevo sombrilla y está lloviendo, no me mojo. Pero si no llevo sombrilla y está lloviendo, pues me voy a mojar. O sea, el argumento tiene una consecuencia lógica. Siempre internamente todo argumento. Algunos dirán, ay, profe, pues tampoco es argumento. Pero así se elaboran los argumentos más intelectuales y más fácticos. Por ejemplo, el mismo hecho de la relatividad de Einstein se basa en un argumento lógico de esta estructura. Él asegura que dependiendo del punto de vista que observe un objeto, su lógica o su trayectoria será distinta. ¿Ven cómo es un argumento? Punto de vista, objeto observado, cambia. Entonces, causa, efecto, tengo una consecuencia. Claro, chicos, pues tengámoslo muy presente. Lógico, me fui muy allá con el de Einstein, pero cuando nosotros estamos escribiendo, estamos dando razón. Yo estoy en contra y ustedes habrán visto que a mí me saca de mi estado de concentración respuestas como, es que a mí me parece, es que yo opino, es que es porque sí no existe, tengo que tener un argumento, tengo que dar fuerza a la idea. Me parece que esto es así por estas y estas razones, doy un argumento. No sé, pongo un ejemplo. Nicolás, ¿por qué no le gustó el texto? Profe, porque está muy feo, muy largo. ¿Y cuál es el argumento? ¿Qué hay detrás de eso? Una cosa es decir, no, a mí no me gustó el texto porque la historia es muy inconsistente y como la historia es inconsistente, pues no se deja entrever el sentido de fondo que puede argumentar el autor. Ya veo yo que usted me está presentando un argumento, me está dando razón sobre algo. Entonces, pilas como argumentamos, pilas que no toda respuesta y no toda opinión está sujeta a comentarios o apreciaciones muy subjetivas, muy propias. Siempre tiene que estar respaldada de una idea más argumentada, más de una trayectoria lógica. ¿Listo, chicos? Entonces, siempre toda reseña está acompañada de esto, ¿listo? ¿Para qué sirve la reseña crítica? Muchos, yo peleo con algunos estudiantes, hago un paréntesis, no es con Santiago, no, hay con varios, es en todas las clases. Profe, ¿para qué vemos eso? ¿Por qué la necesidad de ver este tipo de cosas? Les decía a ellos, hombre, yo nunca los he preparado a ustedes y siempre he procurado no dar mi clase como una cátedra sola o vacía. Mi clase siempre trata de apuntar a que ustedes en un futuro no muy lejano, muchos van a ser estudiantes de una universidad, muchos de ustedes van a aspirar a una vida laboral y sea donde sea que ustedes vayan a estar, van a tener que enfrentarse con la necesidad de escribir. Entonces, una reseña crítica, digámoslo, un ejemplo a nivel laboral, es que a usted le digan un ejemplo. Venga, buscamos otro estudiante porque dirán que siempre le preguntan los mismos. Sí, Un ejemplo, Nicolás. Angélica. Pues, Angélica, entrégame un informe de cómo fue que funcionó Angélica Lozano. Entonces, entrégame un resumen de por qué fue que funcionó o se dañó esa X máquina, un ejemplo. Entonces ella ahí puede decir, no, se dañó porque sí. Pero usted porque es mi opinión. No, arguménteme. No, la máquina se dañó porque se evidencia que no tiene buen aceite y al no tener un buen aceite la máquina no lubrica y al no lubricar pues se dañaron los rodamientos y al dañarse los rodamientos la máquina falló. Me está dando causas y me explican un efecto. Me está argumentando.
¿O por qué fue que llegó tarde? Porque sí. No, yo llegué tarde porque se me presentó un inconveniente con el transporte público, Siempre una respuesta argumentada favorecerá que yo, digámoslo así, que yo sea una persona respetada, que yo sea una persona que digan que es muy inteligente, ¿sí? Consideren que soy una persona un poco estudiada. El argumento me favorece a eso. Y la reseña crítica pues tiene esta intencionalidad, incentivar esa opinión crítica, esta opinión argumentada sobre un tema o sobre cualquier tema específico. Ahora, lo estaba haciendo desde el ámbito laboral, desde el ámbito académico, ustedes en la universidad se van a encontrar con profesores que inauguran a los de primero o segundo semestre. Hágame una reseña crítica. Ay, una reseña crítica, ¿cómo la hago? ¿Qué es eso? Dios mío, no. Sí, y se asustan los estudiantes y se pierden porque no saben qué es. Entonces, cuando yo veo la reseña crítica, en un primer momento es como un sentido académico. Tanto en el colegio como en la universidad, yo voy a necesitar hacer este tipo de escritos. Entonces, a mí me dicen, léase el libro tal y hágame una reseña crítica. Usted sabe qué le están pidiendo. Pero si usted no sabe ni qué es eso de reseña crítica, le toca ponerse que investigar una reseña crítica, qué es lo que quiere el profesor. Sí, al menos que ustedes en unos 2, 3 años digan, un viejo cansón una vez por una videoconferencia estuve explicando eso de la reseña crítica, ¿qué fue eso? Ah, por ahí hay un video maestro. Ah, ese viejo habló fue de eso. Tengan la noción de que es una reseña crítica. Entonces, de ahí yo parto para explicar la necesidad, porque es algo que constantemente estamos usando, ya sea desde el ámbito académico, puede ser del ámbito laboral. Que ustedes se ven muy mal sin saber escribir, chicos. Uy, no, qué vergüenza a veces uno leer ciertos trabajos que parecen la chimoltrufia. Cuando quieren decir una cosa, dicen otra. No, eso, entonces, de ahí parte la necesidad. Sirve para argumentar o discutir, para conocer la opinión. Entonces, la reseña crítica, como les decía, desde el ámbito académico y laboral, tiene sus funcionalidades, pero desde el ámbito, digámoslo, académico literario, nos sirve para argumentar. Si yo quiero dar explicación de un texto, de por qué me gustó o no me gustó, o puedo contribuirle con ciertos aportes, puedo dar ese argumento. La reseña crítica es esa herramienta, porque no es lo mismo yo llegar a decir, el libro estuvo feo, ya. No, tengo que generar ese escrito, generar esa dinámica para dar a conocer mi punto de vista y mi opinión. Ahora, la finalidad de la reseña crítica como tal interna es dar a conocer la opinión. Yo doy a conocer mi parecer, pero pilas, mi parecer frente al texto argumentando. Puede generar movimientos sociales. ¿A qué hago con esto? Muchos de ustedes de pronto han dejado de ver una película o han visto una película por lo que dicen de ella. Por ejemplo, si ustedes dicen, no, esa película de los pajaritos sí vuelan, es muy mala porque me leí unas reseñas y mucha gente comenta que la película es muy aburridora. Llegar a un punto donde uno dice, no, esa película yo no me la voy a ver. Por el contrario, puede suceder lo otro. Uno dice, no, esa película es súper buena, no, usted hubiera visto. Hago una reseña, una explicación que, no, esa película es genial, genial. No, Dios y esa película. O sea, yo le doy tanta alegoría y tanto exalto esa película que genera un movimiento social de decir, no, me parece muy bueno. Cuando también hablo de movimientos sociales, hago alusión de pronto a películas o a libros que tienen contenidos un poco más sociales o más a nivel contextual, cultural, un poco fuerte. Por ejemplo, aquí esto está siendo grabado, pero es un ejemplo. A mí me debe escribir un libro sobre racismo y por qué las personas de color o de tez blanca somos superiores a las personas de tez negra, o por el contrario, las personas de tez negra son superiores a las personas de tez blanca. ¿Qué movimientos iré generando yo? ¿Qué críticas van a generar? Entonces yo escribí ese libro y muchos van a criticar, ese viejo está loco, a generar movimientos sociales en contra de mi obra, personas que pueden estar a favor o personas que pueden estar en contra y pueden generar movimientos a decir que mi libro es una forma de discriminación social que ha sucedido. Hay muchas obras que han sido tildadas de ese tipo de características, muchas películas, en fin, muchas formas de texto han sido tildadas de estas categorías. Entonces, la crítica también tiene esa posibilidad de que cuando alguien la lea pueda sentir y generar ese movimiento de que la persona tome una decisión o no la tome, ¿sí?
tanto sea de leer o ver esa película, como sea de involucrarse con ese movimiento social. Busca criticar y dar aportes. Aquí hago referencia a que, por ejemplo, ustedes habrán visto, no sé, pues, que cuando termina una obra, los críticos son los que tienen la palabra, y en las obras de arte los críticos son los que tienen la palabra. La palabra criticar no siempre se asemeja a hacer un comentario negativo sobre una obra, sino de dar una opinión que pueden, en últimas, la intención que encubre es mejorar la obra o dar una opinión positiva de la misma. Entonces, cuando yo digo busca criticar y dar aportes, hago referencia a que quiere generar esa idea de que puede ser mejor, de que puede complementarse, de que puede mejorar ciertas ideas. Procuren ustedes en su vida no hacer siempre críticas destructivas. Hay personas que les gusta dar una opinión, pero no tienen en cuenta como lo que piensa o lo que puede sentir la otra persona, y dependiendo del caso, lo que hace en vez de ayudarla, lo que hace es perjudicarla. Siempre que sus comentarios críticos sean en pro de, bueno, puedes mejorar, puedes agregarle algo más, puedes complementar, ¿sí? Aunque puede ser una crítica negativa, es una crítica constructiva. Listo, chicos. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Algo que ustedes digan, profe, yo no entendí eso de la reseña crítica hasta el momento, o más o menos. Francesca, yo hace rato te veo conectada. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Vamos bien? Listo, Francesca. Los demás no prendieron cámara, quiere decir que no están. Bueno, chicos, listo. Sigamos entonces. Porque siempre me sale Vanessa. Ahora sí. ¿Cómo que no? Yo estoy. Listo, chicos. Ahorita les hago... Ay, pues, me salté la diapositiva. Vamos a seguir con esto. Vamos a ver ciertos conceptos claves que son importantes tenerlos en cuenta para entender qué es una reseña crítica. El primero, ¿qué es una reseña? Partimos de que es un escrito comentado, por lo general de corta extensión. Entonces, es diferente a un resumen. Hay personas que yo les digo, háganme una reseña crítica sobre tal libro, y se ponen a transcribir el libro. No, la reseña en un primer momento tiene la intencionalidad de contar o de explicar de qué trata la obra, el texto que usted está explicando. Pues trata sobre esto. Hago una pequeña reseña. Es un texto breve. Cuando hablo de crítica, no son opiniones o juicios argumentados que responden a un análisis previo que buscan favorecer de manera positiva o negativa. Entonces, en este caso es entender, chicos, que de acuerdo a como yo dé mi crítica a sí mismo, pues la persona la va a tomar, y a sí mismo, pues es importante saber criticar, ¿sí? No es lo mismo yo decirle, eso le quedó mal, eso está horrible, a decirle, puedes mejorarlo, lo puedes arreglar, ¿sí? Porque la crítica es eso. Y la crítica es un ejercicio. Todos, me incluyo yo también, estamos en ese ejercicio de aprender a criticar. Por ejemplo, cuando yo me doy a la tarea de calificar una actividad, un trabajo, yo me doy a la tarea de criticar. A veces uno de profesor, a veces, no siempre, uno es muy insensible. Ay, eso está mal, corríjalo. Profe, no, eso está mal. Uno tiene que ir aprendiendo a criticar y decir, bueno, eso está mal, pero puedes mejorarle esto, puedes cambiarle aquello. Ya este párrafo, esta idea no está muy clara. Este concepto ya te lo había dicho, mejóralo. Es decir, es intentar que en la crítica no siempre sea traslúcido el argumento de juzgar algo como malo, sino que por el contrario la crítica tenga la característica de mostrar algo positivo o algo constructivo. La crítica negativa no puede ser una crítica destructiva de yo llegar y acabar con un texto y decirles que usted está hablando y está diciendo eso, y ¿qué le pasa? ¿Es que está loco o qué? No, chicos, esa no es la intención con la crítica, ¿listo? Sino es de argumentar. El último, cuando hablamos de argumentar, hablamos del razonamiento para probar o demostrar una proposición y convencer sobre lo que se afirma o se niega. Entonces, ya lo decíamos al inicio, que argumentar es tener la posibilidad de yo presentar la redundancia, un argumento, pero no es un argumento, sino presentar una idea que se contraste con otra, pausa, que me produzca un efecto para llegar a una conclusión. ¿Sí? El argumento siempre tiene que tener esa sincronía lógica, si no, carece de sentido. Un ejemplo, la imagen que yo puse aquí es intencionada, el que ve el 6 y el que ve el 9. Entonces, el que ve el 9 tiene razón y el que ve el 6 también lo ve, pero ambos
aunque tengan la razón, cada uno tiene que dar argumentos de por qué tiene razón. Entonces, el que está en la posición del 9 puede decir, yo tengo razón porque desde mi punto de vista, yo lo percibo de esa manera. El que está en el 6 puede argumentarlo de la misma manera o puede complementar con otro argumento. No, es que la posición en que el número está puesto puede ser entendida de esa manera, pero siempre intentando presentar una causa, un efecto para llegar a una conclusión y siempre teniendo en cuenta que la idea que tengo que formular yo tiene que convencer. Cuando presentamos un argumento siempre estamos condicionados por los contextos, chicos. No es lo mismo un ejemplo, hablemos de la película de los ricos de Beverly Hills, los millonarios de Beverly Hills, la película. No es lo mismo que la vea, no sé, una persona de estrato 6 y 7, a que la vea una persona de estrato 1 hasta estrato 0. Los que ven la película de estrato 6 y 7 van a decir, no, pues ese es mi estilo de vida, me parece súper bien, tan chévere, no sé qué, en fin. Pero los que están en el estrato 1 y 0 van a decir, hombre, esa película y eso no, hombre, esa gente sí tiene plata, nosotros no. Es decir, el contexto y los argumentos van a cambiar porque son puntos de vista distintos. Entonces tengamos muy presente eso siempre cuando hagamos una crítica y cuando queramos elaborar un argumento. El argumento siempre va a estar condicionado por mis pareceres. No siempre va a estar bueno, pero tampoco va a estar malo. Va a ser mi parecer. Ahora sí vamos a entrar, chicos, a cómo hacer una reseña crítica. Entonces, ya después de este preámbulo, vuelvo y pregunto. ¿Hay alguna pregunta? Quiero hacer como énfasis acá. ¿Alguno tiene una pregunta? Dígame, profe, yo no entendí esto. O sea, que lo que decía, creo que fue María Paula, ¿no? Me hacía una pregunta de que la reseña crítica... no, fue otro curso. ¿Alguien tiene una pregunta, duda, comentario? No, señor. Gracias, Santiago, por tu aporte. Sebastián, Aldana, ¿todo claro? Sí, señor. Entonces, hagámosle una pregunta. López, ¿qué es una reseña crítica, papá? Andrés López, ¿está? Andrés. Parece que no está. Angélica Lozano, ¿qué es una reseña crítica? Angélica. Ya, profe. La reseña crítica es como una opinión y un texto que describen como las características principales de digamos, de un libro o una obra. Muy bien. Muy bien. Santiago Daza. No me mire con esos ojos, viejo, bro. Santiago, preguntémosle a otro. Santiago Rodríguez, ¿sobre qué se puede hacer una reseña crítica? Sobre cualquier cosa. ¿Seguro? Pues desde que yo estoy en clase, pues sí, se puede decir. Listo. Puede ser de un libro, de la perspectiva de una persona. No, ahí hay una falla, pero vas bien. Sí, no. Santiago Daza, ¿de qué se puede hacer una reseña crítica? Es que, no sé, creo que sí, de cualquier cosa, exactamente. Vale, chicos, aquí hay que hacer una aclaración porque cuando hablamos de digámoslo, tenemos que aprender a mejorar nuestro lenguaje. Cualquier cosa puede ser entendido, valga la redundancia, como cualquier cosa. Tenemos que ser un poco más específicos porque reseñas críticas podemos hacer sobre textos literarios, textos también de textos científicos, hablemos de textos escritos en general, sobre obras de teatro, sobre obras de arte, pero por ejemplo, yo no les puedo pedir a ustedes, háganme una reseña crítica sobre la situación actual del país. De eso no se hace reseña crítica, se hacen reseñas críticas sobre elementos de expresión artística construidos. Puedo hacer una reseña crítica sobre una canción, puedo hacer una reseña crítica sobre lo que les decía, un libro, una película, ¿sí? Para que aprendamos, para que tengamos en cuenta. Pero
Los dos Santiagos, muy bien, o sea, es decir, en teoría se podría hacer sobre todo, pero cuando hablamos de todo es un elemento concreto que esté creado por un autor. Pero si hablamos de la situación actual del COVID-19, no es un elemento, no es una creación de nadie, es un acontecimiento histórico. Y hacer una reseña crítica de eso puede ser algo un poco confuso y poco variable. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que percibo yo y no todos vamos a asimilar el efecto de la misma manera. Un ejemplo, si yo les digo a ustedes, vamos a hacer una reseña crítica sobre el libro de Rayuela de Julio Cortázar, todos van a hablarme de este mismo libro, porque todos van a tener que leer el libro. Pero si yo les digo, hágame una reseña crítica sobre lo que está sucediendo con las políticas de gobierno que está instaurando el país, va a ser muy complicado porque primero son variadas, segundo, cada uno las percibe de un punto de vista distinto y no hay algo concreto, no hay un elemento en sí del cual yo pueda generar